Bienvenidos a un nuevo video. Hablaremos ahora del concepto de tecnología. Tecnología puede definirse desde distintas ópticas, pero está muy relacionada a la definición con los conceptos de ciencia, técnica y sociedad. También, obviamente, influenciada esta definición por las épocas, los contextos y las necesidades de cada una de esas épocas. Una de las formas de definir tecnología es como conocimiento intelectual, esto es, como conjunto de leyes y reglas que resumen el saber de distintas disciplinas, por ejemplo, el estudio de la biología o la sociología. Es un conocimiento que asigna un oficio o arte industrial, un conjunto de leyes, de reglas que muestran el saber de distintas disciplinas. Otra manera de definir tecnología es como conocimiento artefactual. Aquí hay aplicación de conocimiento, pero en sentido instrumental. Aplica fundamentalmente a las ingenierías. Es la forma más conocida, más popular. Es la forma en que funcionan y son construidos los artefactos, su eficiencia. ¿Para qué? Para resolver problemas técnicos. Un ejemplo, la construcción de un puente, la construcción de un avión o de un computador. Otra forma de definir tecnología es como configuración que funciona. Y aquí se destaca la disposición espacio-temporal y el uso correcto de esa tecnología para que algo funcione. La tecnología aquí es vista como un conjunto de elementos heterogéneos donde destacan los organizativos y los contextuales. Por ejemplo, una computadora necesita de conectividad física y digital. Un automóvil eléctrico necesita de abastecimiento con infraestructura adecuada, es decir, carreteras que tengan estaciones de carga, porque de lo contrario el automóvil solo no cumple una función eficiente. Bien, tecnología como destreza práctica. Esta definición también es artefactual, representa las artes prácticas y productivas. Aquí la tecnología es auxiliar de la actividad productiva. ¿Por qué? Porque la podemos ver en instrumentos y en procedimientos industriales. Por ejemplo, en técnicas de reemplazo, donde hay una línea de producción, una noria o producción en serie, podría ser, por ejemplo, un frigorífico taylorizado, una de las primeras industrias en haber aplicado esa filosofía de producción. O a través de técnicas de mejora, por ejemplo, el microscopio, que extiende capacidades del propio cuerpo. Por ejemplo, también otras técnicas en donde se puede el cuerpo descansar a través de la ergonomía, del diseño ergonómico de un artefacto, como puede ser, por ejemplo, un montacargas o algún tipo de maquinaria que le permita a un individuo no tener que soportar una carga física exacerbada que pueda dañar su cuerpo. Tecnología que transforma input en output. Aquí tenemos que decir que destaca su función de producción dentro de una organización. Está circunscripta a una organización productiva. Y es el elemento vertebral de la empresa. Aquí se omiten los vínculos sociales y es una definición limitada que no puede ser aplicada, por ejemplo, a un sistema sanitario, no aplica a un sistema educativo, de transporte o de distribución de electricidad, por nombrar algunos ejemplos. Tecnología como símbolo. Aquí la tenemos en su función simbólica, esto es, creando pensamiento, creando corriente de opinión, muchas veces involucrada en luchas de poder y movilizaciones. Por ejemplo, las centrales nucleares, en su momento, en su origen, buscaron apoyo social como forma de progreso tecnológico, y los críticos a esta tecnología la mostraron como una amenaza para el bienestar de la salud y de la población. Todas abstracciones con impacto social que muestran la definición de tecnología como símbolo. Entonces, como cierre, vimos distintas formas de entender a la tecnología, como conocimiento intelectual, en un sentido instrumental como artefacto, como configuración que funciona, conjunto de elementos heterogéneos, como destreza práctica, extensión de capacidades del cuerpo humano, transformación de inputs en outputs,
procedimientos industriales, símbolo como corriente de opinión, como abstracción. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad.